Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien en sus casas junto a sus familias. En este video vamos a revisar la tarea 9 de la semana pasada y daré las indicaciones de la tarea número 10 de esta semana. Comenzamos con la tarea 9. Su objetivo era reconocer los paisajes de América. La actividad que debían realizar era copiar este cuadro comparativo en su cuaderno y completarlo. Comencemos. Las zonas climáticas que tenían que completar eran la cálida, que a su vez se divide en tropical y en árido, la templada y la fría. Al lado debían colocar cómo eran sus temperaturas, si eran altas, moderadas o bajas. Cómo son sus lluvias, abundantes, escasas en invierno o en forma de nieve. Y qué paisajes están asociados a cada una de estas zonas climáticas. Comencemos. Cálida tropical. Sus temperaturas son altas todo el año. Sus lluvias son abundantes, también llueve durante todo el año. Y los paisajes asociados a ella son la selva y la sabana. Recibí algunas respuestas con algunos ejemplos en la parte de los paisajes, como la selva del Amazonas. En ese caso su respuesta también estaba correcta. Zona cálida árida. Sus temperaturas son altas. Durante el día hubo niños que me pusieron bajas. Recuerden que son solo bajas durante la noche. Sus lluvias son escasas. Esto quiere decir que llueve poco o casi nada. Y los paisajes son el desierto y la estepa. Zona templada. Sus temperaturas son moderadas, es decir, ni tan altas ni tan bajas. Y las lluvias son principalmente en invierno. En todos estos paisajes llueve principalmente en la estación de invierno. Y los paisajes son el Mediterráneo, los bosques, las praderas y costeros. Por último, tenemos la zona fría. Sus temperaturas son bajas todo el año. Su lluvia es en forma de nieve. Y los paisajes, el polar, la tundra, la taiga y la montaña. Ahora vamos a la tarea 10. El título de la clase es Recursos naturales. El objetivo es definen y diferencian los recursos naturales renovables de los no renovables. Recursos naturales son los bienes de la naturaleza que los seres humanos pueden usar con cuidado. Es decir, los recursos naturales vienen de la naturaleza. Los necesitamos para satisfacer diversas necesidades y así mejorar nuestra calidad de vida. Estos recursos los estamos utilizando constantemente. América cuenta con diversidad de recursos naturales debido a los distintos climas y relieves existentes en el territorio. Nuestro continente tiene mucha variedad de recursos naturales y dependiendo de su tiempo de regeneración, se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables se regeneran naturalmente, es decir, que la naturaleza hace que estos se reproduzcan. Su uso responsable permite su reposición, pero su uso sin control puede causar su agotamiento. A pesar de que la naturaleza los está regenerando constantemente, si los usamos o sobreusamos, los podemos agotar en un lugar. Los principales son los animales y las plantas. Estos dependen a su vez de otros recursos renovables como el agua y el suelo. Ahora nos vamos a los recursos naturales no renovables. Estos existen en cantidades determinadas. Su mal uso o sobreexplotación pueden causar también su agotamiento. Su formación tardó miles de años, por eso al utilizarlos no pueden ser regenerados. La principal diferencia entre los renovables y los no renovables es que los renovables nosotros podemos ver cómo se reproducen en nuestra vida, como los animales y las plantas. En cambio, los no renovables, como el petróleo, por ejemplo, que tardó miles de años en formarse, nosotros en nuestra vida no podemos ver que estos se puedan volver a producir. Recursos renovables. Comencemos con el suelo. Es la capa de la superficie terrestre que es fértil y por tanto donde es posible el crecimiento de vida vegetal. Si se sobreexplota, puede erosionarse y perder su fertilidad. Plantas y animales pueden reproducirse y sobrevivir indefinidamente. Sin embargo, su sobreexplotación puede llevar a su agotamiento temporal o permanente incluso. El agua es un recurso vital que por mucho tiempo fue considerado inagotable.
pero si se contamina deja de ser adecuado para la vida de personas, animales y vegetales. En algunas partes del mundo es un recurso muy escaso. El aire permite la vida en la Tierra. También por mucho tiempo se consideró un recurso inagotable, pero si este se contamina, pierde su calidad y se puede convertir en un gas tóxico para las personas, las plantas y los animales. Ahora veamos ejemplos de recursos no renovables. Metales. El cobre, el oro, la plata y el hierro, junto a otros metales, se formaron hace millones de años por procesos que originaron la Tierra. Estos se concentran en yacimientos que pueden estar bajo y sobre la superficie terrestre. Ahora otro ejemplo, petróleo, gas natural y carbón. Son recursos de origen fósil, es decir, producto de la descomposición de la materia orgánica, depositada hace millones de años bajo la superficie terrestre, desde el cual son extraídos en la actualidad. Práctica guiada. Actividad número A. Unir los conceptos con las definiciones según corresponda. En la primera columna tenemos los siguientes conceptos. Recursos renovables, recursos no renovables y recursos naturales. Las definiciones que tenemos son bienes o recursos que provienen de la naturaleza. Son recursos que se regeneran naturalmente en un plazo breve. Por último, son recursos que existen en cantidades determinadas. Comencemos a unir. Recursos renovables. Muy bien. Son recursos que se regeneran naturalmente en un plazo breve. Es decir, que en nuestra vida podemos ver cómo estos se reproducen, como los animales y las plantas. Recursos no renovables. Muy bien, son recursos que existen en cantidades determinadas. Estos, a diferencia de los renovables, demoraron mucho tiempo en producirse, por eso que en nuestras vidas no vamos a poder ver cómo se regeneran. Y por último, nos quedan recursos naturales, son bienes o recursos que provienen de la naturaleza. Actividad B. Los siguientes recursos son renovables o no renovables. Tenemos en primer lugar el petróleo y en la siguiente imagen un girasol. El petróleo, ¿qué tipo de recurso es? Muy bien, no renovable, porque nosotros no podemos ver en nuestra vida cómo este se puede volver a generar. Y el girasol, renovable, porque este recurso durante una vida sí se puede ver que se reproduzca y sigue creciendo. Ahora voy a hacer una pregunta que no es necesario que la contesten en el cuaderno, pero intenta responderla a tus padres. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos naturales renovables de los no renovables? Ahora nos vamos a la práctica independiente donde tienes que trabajar tú solito. Actividad número 1. Debes definir los siguientes conceptos en tu cuaderno. Concepto A, recursos naturales. Concepto B, recursos renovables. Y concepto C, recursos no renovables. Te puedes ayudar viendo el video nuevamente, donde en la actividad anterior uníamos conceptos con definiciones. Actividad número 2. Clasifica los siguientes recursos naturales si son renovables o no renovables. En tu cuaderno no es necesario que hagas los dibujos, solo escribe el nombre de las imágenes. Vaca, pez, árbol, roca. Y coloca abajo de cada uno de estos conceptos si es renovable o no renovable. No olvides enviar una foto de tu tarea a la profesora que le revisa a tu curso. Que esté muy bien, nos vemos.